Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos aquí de nuevo en las entrevistas en El Rincón y hoy les vamos a hablar del pasado eclipse de luna de sangre del 8 Correcto. de noviembre, porque nos fuimos, mi amigo Joe Walcott Pichardo y yo, a Texcoco. Estuvimos ahí en la cima, bueno, en la cima de Texcoco, pero en una de las pozas. En el área importante. En el área importante, el área de observación astronómica. Y esta entrevista va a tratar de por qué Texcoco, que realmente ni siquiera ese es su nombre, Tecupinco, no son baños. No son baños. No iba ahí ni un rey ni unas concubinas a bañarse, sino todo el sitio es un instrumento de observación astronómica y lo pudimos comprobar el día del eclipse, justamente. Sí, es correcto. Este video más bien es como para empezar a adentrarnos en el tema. Hablar del uso astronómico es un tema enorme. Tendríamos que hacer... sí, realmente sí, es una cosa muy grande. Muchos programas. Tenemos que invitar a varias personas que estuvieran haciendo un poco de shochillaut, un poco de... Sí. Yo más que nada invitaría a las personas a que, pues no sé, que le den una vista al cielo. Joe Walcott Pichardo es vecino, querido amigo mío, y Joe Walcott tiene conocimientos de astronomía, de la astronomía occidental, de arqueoastronomía y también de la cuestión de la astronomía antigua, de la astronomía de la antigua náhuatl. Joe Walcott, pues hijo del maestro Juan Pichardo, que es uno de nuestros maestros y una de las figuras más importantes de náhuatl. Y bueno, Joe Walcott también ha hecho pues mucha investigación al respecto de la cuestión arqueastronómica. Joe, qué chido tenerte aquí. Muchas gracias, igual, gracias por invitarme. Y pues fue toda una experiencia eso de ver el eclipse del Texcoco, ¿no? Porque... No, así una completa fascinación, ¿no? Primero que nada, pues es el eclipse de sangre, ¿no? Y nos tocó una noche despejada. Realmente, pues la ciudad, pues lamentablemente te opaca bastante, pero pues sí se disfruta bastante todavía. Sí, es otra de las cuestiones que observamos, ¿no? Que la mancha urbana es terriblemente grande y cada vez crece más. Entonces es horrible, pero aún así puede ser observable varias cosas. Yo creo que una de las cosas que les vamos a contar de cómo vivimos el eclipse, que no lo habíamos hablado, es cuando empezó a terminar el eclipse. El frío. Lo que pasó, y fue muy interesante. Para la meteorología tradicional, o sea, el arte de ser un granicero, un teciutecat, el color de la luna te dice cómo va a ser el clima, si va a ser frío, si va a ser calor, si va a ser viento. Y entonces, obviamente fue una luna roja, eso nos quiere decir que va a estar cálida esta temporada aquí en Texcoco. Pero cuando terminó el eclipse empezamos a ver la línea blanca. Sí. Y así, justo cuando empezó a verse esta línea blanca, soplaron unos vientos fríos. Y empezaron a pintar todo el cielo con nubes, así como en remolino de toda la cuenca del Valle de México. Parece que se hicieron como varias serpientes de nube, ¿no? Como muchas ondas. Ajá, y todo rodeando la cuenca del valle. Parecía como si fuera, no sé, como una onda expansiva. Sí, justamente. Sí. Entonces, al menos desde esta cuestión de la meteorología tradicional, pues podremos entender eso, que cuando termina el eclipse y empieza a marcar la línea blanca, y ya empieza como el frío, y literalmente llegó el frío de este a oeste en unos vientos rápidos, ¿no? Sí. Estábamos ahí temblando. Sí. Platícanos, creo que una de las cuestiones más interesantes en el eclipse no fue la parte donde la luna estaba roja, a eso de las 4 o 5 de la mañana, sino el momento más o menos cerca de las 6 de la mañana en el que la luna estaba alcanzando una de las partes de la cima del Texcoco. Sí, es correcto. Bueno, ese ya vendría siendo ya cuando es la culminación del eclipse, ya la luna de sangre ya termina y pues ya nada más queda como una luna llena, ¿no? En esta parte ya la luna se empieza a ocultar en lo que viene siendo el horizonte observable. Y pues se nota cómo está el cerro desgajado en unas ciertas partes y unas como posiciones interesantes. Y pues lo curioso de aquí es que la luna llega en una posición que corresponde con esto. Así es. O sea, el cerro fue tajado a propósito en la época antigua para que sirviera como un marcador arqueastronómico. Bueno, de ser a propósito no podríamos estar seguros, ¿no? Así que yo diría que puede que haya sido coincidencia y también puede que haya sido nada más así como que igual desgaste del hombre. Porque hay igual muchos lugares, así como lo que es Malinalco, que tiene sus posiciones y pues así no fueron tocadas ni nada, ¿no? Así que nada más son así posiciones que la naturaleza las puso. Claro, pero es muy interesante ver cómo los ancestros llegaron a estos lugares, pusieron las pozas que están del otro lado del acueducto de forma en el que si uno se para frente a una de esas pozas, en uno de estos eventos astronómicos,
puede ver ese efecto. Ahorita vamos a ponerles las fotos que Sí, estamos tomando. sí, es correcto. Entonces, o sea, está hecho el sistema arquitectónico adrede para que sea como un instrumento de medición. Es correcto. Y aparte de eso, pues son muchísimos, ¿no? Las mediciones que hacían ahí, no solamente de la luna, sino también del Sol, Venus, la eclíptica de la Tierra. Pues, ¿cómo se llaman? Los pasos cenitales, el equinoccio, pues todo, ¿no? Todo tiene su señalización. Platícanos, para los que no estamos tan adentrados a la cuestión astronómica, ¿qué es la eclíptica de la Tierra y cómo es que este desgaje del cerro mide la cuestión de la eclíptica de la Tierra? Y más o menos, ¿qué relación tiene con lo que vimos de la Luna en este día? Bueno, en este caso, la eclíptica de la Tierra es una línea imaginaria que siguen todos los planetas junto con el Sol. Digamos que el Sol y todos los planetas giran en una misma línea. Imaginemos que es el ecuador, pero en este caso se llama la eclíptica. Y la eclíptica pues se va moviendo, tiene un movimiento serpenteante, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra igual al mismo tiempo que va girando, va rotando y va haciendo como un baile de un trompo que está por caer, ¿no? Y pues lo que pasa es de que en estos lugares la gente medía esa eclíptica, medía cómo era el paso del Sol, cómo era el paso de los planetas, desde Venus, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son los observables. Y pues ahora sí que con esas mediciones podían tener ahora sí que sus calendarios agrícolas, podían saber cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, si va a haber buenas lluvias, si no va a haber buenas lluvias y pues otras ceremonias más rituales. En el caso de la Luna, es una cuestión un poquito más diferente, porque la Luna tiene su propio sistema, ¿no? No sigue la eclíptica, sigue un sistema muy similar a la eclíptica de la Tierra, nada más está desfasado por una cosa igual no muy grande, pero sí se nota la diferencia. Y es por eso que tenemos en la Luna paradas mayores y paradas menores. No siempre va a ser la misma entrada o la misma salida de la Luna, y en cambio con el Sol, sí. Por ahí tenemos un registro que nos pasó tu papá respecto a la calendárica. El 7 de noviembre entró la veintena del Tepe-Ilhuitl y es muy interesante ver cómo es que se da el eclipse y al día siguiente tenemos este marcador, esta cuestión de la luna apuntándonos justamente ahí. Entonces coincide con la cuestión que acabas de decir, ¿no? Que funcionaba como un marcador de tiempo astronómico. ¿Qué otras cuestiones astronómicas marca el Texcoco que hayan podido observar? Los trabajos de Gustavo Coronel a principios de más o menos de la década del 2010, fue más o menos por ahí, 2008, una cosa así. Encontraron muchos petrograbados de Tlaloc, pero ¿qué más nos marca el Tecocunco? Que ya hay que decir el Tecocunco, que así es como se le dice en el náhuatl de Texcoco. Bueno, en este caso hay muchísimas caras de Tlaloc. La mayoría, la gran mayoría, están orientadas a lo que vienen siendo pasos cenitales. Para los que no saben qué es un paso cenital, explícanos más o menos en qué consisten los pasos cenitales. Hay una cuestión muy interesante con la arqueoastronomía de los pasos cenitales, ¿no? Porque también hay varios marcadores en diferentes sitios arqueológicos de los pasos cenitales. Entonces, más o menos explícanos. Bueno, es que igual el paso cenital sí es un tema bastante grande. Sí. Desde la cuestión arqueoastronómica, la astronomía posicional y la agronomía. Así que el paso cenital, en pocas palabras, viene siendo que el Sol pasa en la altura máxima de 90 grados y no refleja ninguna sombra en los trópicos de Capricornio y trópico de Cáncer. Solamente en esta parte es donde se puede hacer un paso cenital. En otras partes del mundo, el Sol jamás está a 90 grados en ninguna época del año. Es correcto. Bueno, entonces con esto tenemos una marcación pues que nos dice el inicio de la primavera, el final de la primavera. Y pues en muchas ciudades tienen sus tiros de paso cenital, donde la luz pues, cae, incide sobre lo que viene siendo una cueva o una bodega o un lugar en específico, donde ya van haciendo su registro de cuándo va a empezar la primavera, cuándo va a terminar, y pues diferentes épocas para hacer las peticiones de lluvias y demás. Sí, claro, que es donde empieza el ciclo agrícola, cuando hacemos esta fiesta de la Tzatzilistli, ¿no? Es correcto. Cuéntanos alguna otra fecha importante que más o menos recuerdes del Tecocunco, pero de qué forma en el lugar se marca la... ok, tenemos muchas. Primero desde el acueducto, está la parte principal donde está el reservorio, donde llega el agua, se limpia, se purifica y va pasando por todos los como jardines. Luego viene un canal largo en un pasillo de tierra grande.
Y en este de aquí es el paso cenital principal, porque este de aquí va orientado precisamente a lo que viene siendo el templo de Quetzalcóatl, el que está luego enseguida de la subida. El que le llaman el trono. Exacto, que le llaman el trono. Entonces el paso cenital ahí se marca, en el trono. Tanto paso cenital como equinoccio de primavera. Porque también todas las ciudades tienen una medición que es el enalema del sol. El sol en todo el año tiene su inicio, pero eso es digamos, un punto de inicio y un punto límite. Y después de ahí otra vez regresa al punto de inicio y al punto límite. Okay. Imagínate que mi teléfono viene siendo el horizonte observable, ¿no? Aquí tenemos toda la montaña, todo lo demás. Vas a ver el sol moviéndose de izquierda a derecha en todo el paso del año solar. Y entonces, esa es la medición que hacen, el punto de dónde empieza hasta dónde termina. El enalema del sol es una especie de infinito que hace el sol, que si todos los días nos pusiéramos en una posición y tomáramos una foto, tendríamos ese como tipo 8. Y entonces eso también era medido, es de dónde empieza, dónde termina y sus puntos. En el equinoccio de primavera se alinea, entonces, la salida del sol con el acueducto principal. Y el templo de Quetzalcóatl. Entonces eso nos quiere decir que igual, ese acueducto servía como medidor astronómico. Yo creo que uno de los grandes mitos del Tecucunco es que lo hizo Nezahualcóyotl. Y no, la misma obra de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl nos dice que cuando llega Xolotl ya lo empiezan a utilizar el lugar. No, es que bueno, el lugar fue utilizado desde muchísimo antes. Pero los registros arqueológicos nos dicen, ¿no? Que tiene un uso más antiguo, ¿no? Sí. Teotihuacano, quizá, o sí, más es que antiguo. Incluso llegas a la zona y ves caras de Tlaloc teotihuacanas, Tula, Mexica, ves de todo, porque pues notas que hubo una presencia de todas las regiones. Claro. Y pues sí se nota que es un trazo más burdo a algo más refinado. Así es. Y esto se nota con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, como seguían perfeccionando el conocimiento, muy seguramente llegan los castellanos y ellos seguían afinando, construyendo, ¿no? Midiendo. Sí. Pero pues cortan de tajo la Iglesia Católica todo este trabajo científico que llevaba de hecho una de las cosas del por qué se destruye este lugar es porque seguía en uso. Y esa es otra de las cuestiones interesantes, la función que tenían las ciudades de aquí, de lo que ahora llaman Mesoamérica, es muy diferente a la función que tienen las ciudades que nosotros vivimos ahora, ¿no? Y ahora se hacen ciudades para que estén siempre, todo el tiempo, y las ciudades de antes no, eran marcadores astronómicos. Sí, de hecho todas las ciudades estaban orientadas, todos los edificios, incluso en los barrios que hemos llegado a visitar, ves que ahí en Teotihuacán, aparte de las ciudades importantes, hay barrios en las orillas que están bastante grandes, bastante completos, y es lugares habitacionales donde la gente vivía, pero igual trabajaba, y también medía, Entonces siempre estaban midiendo. Todos lo tenían medido. Norte, sur, este, oeste, la línea de la eclíptica y todo. Ahora sí que todo estaba. Esta cuestión de la arqueoastronomía no es tan sonada. Obviamente en los registros de los frailes jamás hablaron de eso porque ellos no tenían ni el interés ni la capacidad intelectual, ¿no? De poder era otro mundo diferente. Entender eso. Pero estos estudios nos han revelado que la forma de vida de nuestros ancestros era totalmente diferente a la que nos contaron, ¿no? Siempre existe la incógnita de por qué abandonaron Chichén Itzá, por qué abandonaron Tula, y eso lo responde la cuestión arqueoastronómica. Son ciudades que cumplen su misión, cumplen su tiempo, y pues ya las lecturas ya no quedan igual, ya no cuadran igual, y pues entonces ya hay que buscar nuevos lugares, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión que, hasta donde tengo entendido, está ligado a la polar, ¿cierto? Es correcto. Y a la cuestión de la precesión de los equinoccios. Aquí vamos a una cosa muy grande. El mundo, nuestro planeta Tierra, tiene un movimiento curioso que se llama movimiento de precesión, donde, aparte de que está bailando como un trompo que está por caer, está oscilando en los polos magnéticos. Y entonces cada 26,000 años hay un cambio de estrella polar. En este caso el cambio no se hace así como de boom, pum, cambio, ¿no? Es un cambio lento que se va haciendo poco a poco en el paso de miles de años, ¿no? 26,000 años, imagínate. Y en ese cambio pues van así que coincidiendo ciertas estrellas. Ahorita en el caso estamos con Polar y Polar Austral en el sur. Y lo que va pasando con las mediciones que tienen estas personas en estas ciudades, la ciudad como Teotihuacán, como Chichén Itzá, todas están marcadas norte, sur, este, oeste, todas tienen sus marcaciones,
Pero si vamos allá ahorita a Teotihuacán y nos ponemos en la pirámide de la luna, vemos la estela y la marcamos con la pirámide de la luna así, ahora sí a la distancia, y vamos a la noche, vemos que la estrella polar ya está desviada, no está bien alineada. Por eso es que esa ciudad ya no funciona como esa un marcador astronómico. ya no funciona como un marcador astronómico, pero aparte de eso ya cumplió su etapa. Abajo de esa pirámide hay otra pirámide y abajo de esa hay otra y así van por todas sus etapas. Ahí la cuestión de la medición de estas capas como cebollas es que estaban alineadas a el movimiento de la estrella polar, ¿cierto? Es correcto. Y por eso es que cambia la polar y van haciendo otra capa, ¿no? Alineando. De hecho, una de las mentiras que también se ha dicho mucho, es de que las ciudades eran abandonadas por sequías o por guerra o por cosas así. Y no, incluso yo creo que estas ciudades debieron haber seguido todavía utilizadas, pero ya no en su forma de apogeo. Digamos que la ciudad tiene su punto máximo donde sí está literal así como que al full, es el momento donde está en su florecimiento. Y tiene su momento donde ya otra vez se resguarda, hay gente ahí, pero ya no se ocupa de manera tal así masiva, ¿no? O más a detalle. Y sin su función astronómica, exacto, ¿no? Ya simplemente termina su etapa y ya otra empieza a hacer se dispersan los pueblos. Y otra empieza a hacer su función. Que es lo que nos dicen las crónicas históricas, ¿no? Sí. Digamos que habían dispersiones y se iban las personas y buscaban otros lugares, ¿no? Sí, es correcto. Y es que dicen mucho sobre las sequías y cosas así, o sea, pero claro, es que es ilógico. Digo, el lago de Texcoco lo secaron los españoles. Lo que pasa es que la historiografía siempre busca generar hipótesis de cómo pudieron ser las cosas. Parte de esta información que no es muy divulgada es la cuestión de la arqueoastronomía, pero hay grandes autores que han hablado de esto desde un punto de vista académico. Está Ivan Sprague, ¿cierto? Sprague, es correcto. Que tiene varios libros al respecto. Sí, de hecho todavía en la actualidad hay muchos investigadores, así como Arturo Montero, que también siguen haciendo su labor. Se enfocan más en las ciudades más grandes, ¿no? Las que son las más turísticas. Claro. Pero pues hacen su chamba. Lira Montes de Oca, ¿no? Lira Montes de Oca, muy bueno. Que por cierto bueno. Era de más o menos nuestra línea del pensamiento, ¿no? Porque conoció al maestro Lucio Carpanta. Sí, correcto. Lucio Carpanta fue el maestro del maestro Juan. El maestro de Náhuatl. Ajá, y de filosofía. Sí, así es, nahuablante nativo de Morelos, pero Felipe Lira Montes de Oca hizo varios libros muy interesantes que editó el IPN y hablan de la cuestión arqueoastronómica, pero él se basó en la astronomía, pero en la cuestión de los códices, ¿no? Sí. Agotadísimos esos libros, no, y imposibles de conseguir. Es que igual es una cosa muy amplia, ¿no? Sí, es desde enorme. Que el idioma se divide en metafórico, literal y filosófico, la astronomía también. Claro, astronomía y también. la arquitectura también. Exactamente. Y la forma en la que creaban las ciudades con base en observar las montañas y cómo las montañas servían como marcadores astronómicos, ¿no? De constelaciones, de pasos cenitales y de todas estas cuestiones. La otra es que el Tecocunco pues también tiene varias cuestiones misteriosas. Sí. Y una de ellas son los túneles, porque gente de Tlaixpan también, gente grande, llegó a ver una especie de cueva y bajar. Sí. Y la cueva estaba llena de objetos arqueológicos. No se llevaron nada, lo taparon y a la fecha no se sabe todavía y no se ha querido decir por los que saben dónde están estos objetos arqueológicos. Otra cosa muy interesante es lo que nos dijo tu papá una vez, porque hay una lámina de códice natal donde hay un sitio igual. Sí. Y justamente aparece que dentro de ese cerro está hueco y hay un zacualia dentro del cerro, ¿no? Sí, tanto adentro como afuera. Un basamento piramidal. Sí. Está ahí muy interesante. Hay otra cosa que yo leí en los anales de Cuautitlán. Nezahualpilli no murió de formas naturales. Los anales de Cuautitlán dicen que desapareció. Desapareció. Dice, Nezahualpilli Moyohualpolo se lo desapareció en la oscuridad en Tecocunco, ¿no? Entonces sí, es que sí es un lugar que esconde muchísimas cosas. Realmente yo también cada que lo visito sí me encuentro algo nuevo y sí digo, órale. Sí. Y entonces, pues sí tiene muchas así como detalles, ¿no? Incluso yo me acuerdo que casi como tú dices del saqueo, había una parte donde hay dos personajes femeninos con capas, se notan todos los grabados, que no lograron destruir todo por suerte, pero se nota que había dos personajes femeninos así con capa. Y yo me acuerdo que en esta parte estaban las dos cabezas ahí
pues no dos cabezas, sino como copili con cabeza y tantito cuerpo en el piso. Así que digamos que están las paredes, está la roca madre y la piedra del cerro. Sí. Y pues estas piedras estaban en el piso, pero yo incluso me acuerdo que yo era niño y yo veía dos. Una que se veía el copili, nada más la parte del copili y más o menos una flor y así. Y otra que sí estaba muy, muy detallada, que tenía el copili, se notaba la cabeza, todo así, más detalle y demás, más labrado. Pero las últimas veces que he ido ya no está la otra. Sí. Nada más está una y era una cosa bárbara. O sea, no. Eso para cargarlo con uno o dos, no. No, se requiere una grúa. Sí. O lo que decía la gente de Tlashpan, ¿no? Lo de los helicópteros que llegaban. Pero sí, es muy lamentable. Si llegan a ir al sitio, por favor. Sobre todo los ciclistas, no suban, por favor, con sus bicicletas al sitio arqueológico. Déjenlas en algún lugar y caminen. Y por favor no se lleven nada. Pues más que nada darle valor al lugar. Y lo digo esto porque está muy deteriorado. Sí. Que lo veamos, no de esta forma New Age, en la que ya han ido a hacer cosas de Texcoco, sí. Sino que las sociedades astronómicas, la gente que le gusta la astronomía, vayamos a estos sitios arqueológicos. Sí, simplemente darles el uso. Para darnos cuenta de cómo funcionaban estos sitios de esa forma. Y empezar a indagar leyendo estos libros de Ivan Sprague, pues más que nada limpiar, ¿no? Lo que viene siendo la astronomía, porque ahora sí que la mayoría de las personas llegan a ir a las, no sé, ciudades y demás, ¿no? Y ya les cuentan el chisme de que, lo sacrificaban allá arriba. Ajá, casi ponen los teocálicos como si fueran unas iglesias, ¿no? Ajá, y pues no, realmente es una cosa más centrada. Cada lugar tiene su posición precisa. No solamente llegaron y dijeron, pues aquí está chido, aquí haz tu pirámide. No, tiene su porqué. Todo tiene su razón del por qué pusieron esa piedra mirando hacia aquel lado, por qué está labrado de esta forma o demás. Con base en la astronomía. Porque todo tiene su medida, todo tiene su cuestión astronómica y su razón de ser. Y así es. Bueno, mi querido Yoval, este ha sido un programa un poco corto, pero yo creo que vamos a estar yendo, si nos dan los tiempos. Si se pueden hacer las visitas. A sitios arqueológicos. Grabamos así. Hacer algunos videos al respecto y bueno, queridos amigos y amigas, pues... Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otra entrevista aquí en el Rincón Ixquixca Oxe Tonali Tlazohcamachilia.